Estudio de las bienaventuranzas, hemos estado estudiando el libro de Mateo y creo que es muy interesante cómo nos presenta el evangelista Mateo eh, a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Los ejemplos que utiliza, las figuras que utiliza, incluso, ¿verdad? Hasta cómo acomoda los pasajes, que es distinto a veces en relación con otros evangelistas como Marcos y Lucas. Y al iniciar con las bienaventuranzas nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, que son mensajes que dicen muy bienaventurados, bienaventurados o muy felicitados o muy dichosos se deben sentir y da algunas razones el Señor Jesucristo. Y es donde estamos ahorita estudiando. Hemos estudiado hasta el versículo número 3 de Mateo capítulo 5, donde hablamos la semana pasada de bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán la tierra porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahora al entrar al versículo número 4 encontramos otra bienaventuranza que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Eh, Mire, como nos hemos dado cuenta desde la semana pasada, el estar nombrando las bienaventuranzas o las dichas, los motivos de felicidad, nos hemos eh, dado cuenta, nos hemos eh, percatado o nos hemos topado, ¿verdad?, con dichos que aparentemente son contrarios a la lógica. Mire, ¿cómo puede decir Jesús, si hablamos de una manera lógica y razonable y vemos desde el punto de vista que el ser humano entiende las emociones como la tristeza, el dolor, la aflicción, como sentimientos y emociones negativas? ¿Cómo es posible que Jesús diga, bienaventurado, muy felicitado, muy dichoso cuando lloras? Está fuera de toda lógica humana, ¿no? ¿Cómo pueden ser dichosos, perdón, o bienaventurados los pobres? Hablando del versículo 3 del capítulo 5, ¿cómo podemos decir muy bienaventurados los pobres? Mire, ¿cómo podemos incluso actualizar ese mensaje en este tiempo en el cual vemos tanta desigualdad, en un tiempo en el cual se habla tanto del empoderamiento, ¿no? Eh, de la igualdad necesaria cuando hay tanta desigualdad, de la desigualdad económica, no solamente de la desigualdad que tanto se suena ahorita como de género o de razas, en un mundo donde también se validan los gobiernos, se validan los mandatarios, no por las respuestas a los principios éticos y morales, sino se validan los gobiernos por los resultados económicos. Ahorita decimos quién es un buen presidente en base a los resultados económicos. Hasta hace algunos meses, y esto fue una plática que tuvimos con compañeros, ¿verdad? Que tuve con compañeros de la preparatoria el día de ayer, hasta hace algunos meses, creíamos que cierto presidente había sido un buen presidente porque habíamos crecido X porcentaje. Y luego se empieza a destapar la cloaca de los nexos, ¿verdad?, con el narcotráfico y tanta cosa que se está diciendo y de la cual él dice que desconocía. Y te das cuenta que realmente valió el 2% de crecimiento económico. Los, en un tiempo, hermanos, y en un mundo donde se validan los gobiernos por los resultados económicos, el mensaje cristiano de bienaventurados los pobres no se puede validar. Claro, entendimos que se refiere a la pobreza espiritual, se refiere a la humildad, pero que también a veces puede estar muy relacionado con lo contrario a lo que se cree, ¿verdad?, de la grandeza o de la lectura de libros de filosofía patito de superación personal, de los cuales, gracias a Dios, yo nunca he leído, ni creo que sea muy sano para un cristiano leer filosofía barata de superación personal. Y entonces nos damos cuenta también que al estar en un mundo donde tener la meta es donde
tener, es la meta de todo visionario. Eres exitoso en la medida de que tienes. Y es paradójico, la palabra paradoja significa un dicho o un hecho que parece contrario a la lógica. Es paradójico escuchar a un Jesucristo que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es paradójico porque también escuchamos a predicadores que te hablan tanto de la superación, de los grandes templos, de las grandes congregaciones, de las grandes cuentas en los bancos, y Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu. El mensaje cristiano, y lo entendemos como un mensaje cristiano las bienaventuranzas porque lo dijo Cristo, no podría ser entonces en este tiempo y en este mundo tan popular. Salvo que entendamos que exalta a Cristo lo que el mundo rechaza. El mundo rechaza la pobreza. El mundo rechaza la riqueza. Ahora, si nos damos cuenta, como sabemos que los recursos materiales no son eternos, no son mágicos, para que haya riqueza tiene que haber pobreza. Eso estamos de acuerdo. El mundo exalta la riqueza, no la pobreza. El mundo exalta la riqueza en el sentido también de la exaltación del ser humano como grande, fuerte, poderoso, visionario, conquistador. El mundo exalta también la felicidad por encima de la tristeza. Jesús ahora viene y nos dice, hermanos, bienaventurados los que lloran. Y si nos ponemos a pensar que realmente el llorar o el estar afligido es un sentimiento que el ser humano rechaza, a nadie le gusta, ni quiere, ni busca estar afligido y llorar. ¿A quién le gusta llorar de tristeza? ¿Y por qué Jesús entonces dice, bienaventurado, muy dichoso el que llora? Nos encontramos nuevamente una paradoja. Parece ilógico que Jesucristo diga bienaventurado cuando lloras. ¿Estoy acaso leyendo bien? ¿Cómo puede ser motivo de gozo la tristeza? Es una paradoja, ¿no? Porque dice bienaventurados, son muy dichosos, muy felicitados. Al contrario, ¿quién no trata de evitar por todos los medios la tristeza? Hágase esa pregunta y trate de contestársela usted mismo. ¿Acaso no el ser humano por todos los medios busca el evitar la tristeza? Hay muchas cosas que nos hacen tristes, ¿no? O producen en nosotros tristeza. El dolor, la angustia, la pérdida, la enfermedad, la separación. Hay muchas cosas que nos producen tristeza. El mundo trata de evitar siempre, por todos los medios, la tristeza. Y Jesús dice, sean bienaventurados los que lloran. ¿Por qué sería bueno estar afligido y llorar? ¿Por qué sería bueno estar afligido y llorar? Porque como creyentes debería ser bueno estar afligido y llorar. ¿Por qué Jesús dice bienaventurados? Tengan sumo gozo cuando lloran. Raro, es curioso. Pero este pasaje y esta bienaventuranza me lleva a pensar en un pasaje de una de las cartas del apóstol Pablo a los Corintios, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, y yo le voy a invitar a que usted abra su Biblia, en 2 Corintios, capítulo número 7. Segunda de Corintios 7. Segunda de Corintios capítulo 7, del verso número 8
al 11. Voy a leerlo primero y luego voy a explicarle cuál es el contexto, ¿no? De lo que aquí está ocurriendo. Mire, lo que está aquí ocurriendo, vamos a leer primero 2 Corintios 7, 8 en adelante. Porque aunque os contristé con la carta, está hablando el apóstol Pablo a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, podemos decir que se está refiriendo o está haciendo referencia a la primera, porque dice, aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté. Pablo había escrito con la intención de contristar a los corintios. Aunque entonces lo lamenté porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Mire, el contexto de este pasaje, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, es una carta en la cual el apóstol Pablo reprende a los corintios por ciertas prácticas que estaban teniendo en la iglesia, entre ellos la división, la falta de comunión verdadera. Cuando reprende acerca de la cena del Señor, dice que tomaban la cena del Señor indignamente. No significa que ellos la tomaran de una manera, al ser indignos, nadie es digno para tomar la cena del Señor. Se refiere más que nada a que no le estaban dando el significado real a la cena del Señor, que era tener comunión unos con otros. Están tomando la cena del Señor indignamente, y entonces también empieza a haber algunos casos más particulares, como algunos casos de inmoralidad, algunos otros casos también como, o situaciones como fraudes, algunos otros casos también como el mal ejercicio de los dones espirituales, y en todo esto el apóstol Pablo lo reprende. Fue una carta de reprensión, fue una carta dura, a nadie le gusta que lo regañen, pero es necesario. Estamos en un mundo, hermanos, en el cual seamos sinceros. A nadie le gusta que su papá, que su mamá, que su maestro, que su pastor lo regañe. A nadie le gusta. Al contrario, yo he encontrado personas que cuando los he reprendido o les he llamado la atención, lo primero que hacen es negar las cosas. Cuando veo cierta actitud, lo primero que hacen es negar la situación, y lo segundo es que no pasa nada. Yo estoy bien, no tengo por qué sentirme mal. Pero el apóstol Pablo se da cuenta que ellos habían sido contristados por la carta anterior que les había escrito. Y al ser contristados, ellos tomaron una decisión de cambiar su actitud, de cambiar su vida. Y entonces nos damos cuenta aquí que el apóstol Pablo menciona dos tipos de tristeza. Dice la tristeza, o dos tipos de aflicción. La primera de ellas es una que, perdiendo la esperanza, yo no confío en el amor, ya no confío en la verdad, y por ello el corazón del hombre es destruido y abatido. Hay personas que cuando son reprendidas se entristecen, pero no para cambiar. Se entristecen para endurecerse, para no ir al Padre y decirle: Padre, ayúdame, quiero cambiar, sino para endurecerse y amargarse. Pero hay otro tipo también de aflicción que la menciona aquí el apóstol Pablo, y dice la otra que lleva al hombre a la conmoción ante la verdad, y es llevado a la conversión y a oponerse a la maldad. Aquí dice el apóstol Pablo, dice la tristeza, versículo número 10, porque la tristeza que es según Dios
produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces nos damos cuenta aquí que hay mucha razón con lo que dice el Señor Jesucristo cuando menciona bienaventurados los que lloran, bienaventurados los afligidos, dice otra versión, bienaventurados los que se entristecen, bienaventurados los que se encuentran en una aflicción de espíritu. ¿Por qué? Porque cuando la tristeza embarga el corazón del hombre para llevarlo a hacer un cambio en su vida, hay un motivo de gozo. Debe ser un motivo de gozo. Estos corintios habían sido reprendidos por el apóstol Pablo en la primera carta, y el apóstol Pablo le dolió haberlos reprendido, haberlos entristecido. Él no gozaba entristeciendo a los cristianos. Yo creo que estamos ante el ejemplo, como el ejemplo de un padre que cuando reprende a sus hijos, yo creo que un padre que realmente ama a sus hijos los reprende, dice la Biblia en Hebreos, ¿verdad? Porque todo aquel que ama, disciplina. Todo aquel que ama, disciplina. Y disciplina con el propósito, ¿verdad?, de que el hombre sea ejercitado en la justicia de Dios para que dé fruto apacible de justicia. Y yo creo que el apóstol Pablo lo que está queriendo decir aquí es de que él no se gozó por hacerlos entristecer, es decir, no disfrutó, no es un Pablo sádico que gozas viendo sufrir a los corintios, sino que lo hace a propósito de que ellos se arrepientan y cambien su manera de vivir. Y cuando ve el fruto de la tristeza que es según Dios, que produce arrepentimiento, entonces Pablo se goza. Dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Hay dos tipos de aflicción: la tristeza o la aflicción que lleva al hombre al arrepentimiento, y la tristeza o la aflicción que lleva al hombre al endurecimiento y que lleva también el hombre a la apertura a la maldad. ¿Cómo? Mire, hay otro ejemplo, y en la Biblia nos narra un ejemplo de dos hombres que básicamente hicieron lo mismo, el mismo pecado, por así decirlo, incluso hasta uno peor que otro, podríamos pensar. Pero a cada uno de ellos le embarga un tipo de tristeza distinto. Vamos a Mateo, capítulo 26, versículos 69 al 75. Es ese pasaje donde nos narra la Biblia la negación de Pedro hacia Jesús. Jesús se lo advirtió, ¿verdad? Jesús le dijo, te aseguro que tú me vas a negar. Antes de que el gallo cante, ¿verdad? Me vas a negar. Y al negarme, vas a incumplir con tu promesa de que irías conmigo hasta la muerte. Versículo 69 de Mateo capítulo número 26 dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús en el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera, ¿qué? Lloró amargamente. Todos sabemos la historia del apóstol Pedro, ¿no? Sabemos que el Señor lo reivindica. El Señor Jesucristo, después del tercer día de haber sido crucificado, resucita de entre los muertos. Al resucitar de entre los muertos, se aparece a sus discípulos, y en alguna de las escenas, ¿verdad?, de los evangelios que nos narran, vemos un Señor acercándose a los discípulos que están pescando, y vemos a un Pedro, ¿verdad?, que se acerca con él a conversar, y el Señor le hace la pregunta, ¿verdad?, de si le amaba.
Y Pedro le contesta, Señor, tú sabes que te amo. Es insistente el Señor en la pregunta, pero también entendiendo que en los evangelios se utilizan distintas palabras en griego para dar a entender el tipo de amor del cual los griegos entendían, un tipo de amor filial o de hermano, un tipo de amor también ágape, que significa también incondicional. Y cuando es preguntado Pedro, los evangelios se nos presenta como un Pedro que es preguntado acerca de un amor incondicional. Pedro no dice, no responde, Señor, tú sabes que te amo, sino dice, tú lo sabes todo. Y en ese momento el Señor, yo creo que en ese gran amor que tiene hacia Pedro, de ver un Pedro que entendía cómo había fallado, pero que también había entendido que podía arrepentirse y había llorado amargamente para que su vida y su corazón fueran transformados de acuerdo a la voluntad del Padre, entonces ahora es reivindicado por Jesucristo y le dice, apacienta mis corderos. Es reivindicado. Entonces aquí vemos ese tipo de aflicción que lleva a la persona al arrepentimiento, que lleva a la persona a la conversión, que lleva a la persona a rechazar el mal y acercarse al Padre para que su luz, su amor, su poder, ¿verdad?, sea en él. Por eso Jesús dice, bienaventurados los que lloran. Porque Él está mencionando, según todo el contexto de la Biblia, según todo el consejo bíblico, que la bienaventuranza de los que lloran para la conversión es muy grande. Y que la bienaventuranza también de los que lloran es el resultado de esa conversión, es la obra del Espíritu Santo regenerando sus vidas. Es la obra del Espíritu Santo cambiando su ser. Es la obra del Espíritu Santo también restaurando, ¿verdad? Quebrantando lo malo. Todo quebrantamiento trae aflicción, pero también después de todo quebrantamiento, es necesario el quebrantamiento para que haya una nueva forma. Recordemos ese pasaje también que nos narra del profeta Jeremías. Ese profeta que yendo a la casa del alfarero, dice que vio cómo el alfarero estaba haciendo, ¿verdad?, un vaso de barro en sus manos, y mientras estaba creando o dándole forma a ese barro para formar un vaso, dice que se echó a perder, y al echarse a perder, dice que dejó que se secara, quebró el vaso, volvió a amasar el barro, ¿verdad?, para convertirlo en una masa capaz de darle forma, y volvió a hacer el vaso de tal manera que llegara a ser lo que él deseaba que fuera. Antes de toda conversión viene la aflicción, es necesaria la aflicción. Antes de todo arrepentimiento viene el dolor, como un entendimiento del perdón de Dios. Cuando yo entiendo que Dios me perdona, entonces yo me aflijo porque me doy cuenta que soy tan malo, hay tanta maldad en mi corazón, que digo entonces, Señor, apártate de mí. Como el mismo Pedro lo dijo, ¿verdad? Después de aquella pesca, que llega a los pies del Señor y le dice, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Entonces es necesaria la aflicción. El pasaje de las bienaventuranzas de Jesús yo creo que está apuntando a la aflicción como necesaria para la conversión, o la aflicción como algo previo a la conversión. Hay un dolor en el corazón del ser humano, pero un dolor que precede la conversión y que también precede la consolación a través del Espíritu Santo. No es casualidad, hermanos, que el mismo Señor Jesucristo, cuando se refiere al Espíritu Santo, cuando se refiere al Espíritu de verdad, al cual envió en Pentecostés el Padre, se refiere como el Consolador. No es casualidad. No es casualidad que el Espíritu Santo es conocido como el Consolador, el que está a un lado de nosotros para ayudarnos. Eso significa en griego el paracleto, que era la idea de una persona que está a un lado de alguien para asesorarlo, para ayudarlo, para cuidarle. Ese es el Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu Santo, el obrar del Espíritu Santo en la vida del creyente, está precedida por la aflicción del Espíritu.
por ese lloro, por esa aflicción. No puede haber conversión, no puede haber consolación si no hay aflicción. Contrario a la aflicción que produce arrepentimiento está la aflicción que produce muerte. Lo dice Pablo, ¿no? Y lo leímos ahí en 2 Corintios capítulo 7. Vamos a volver para que no olvidemos lo que está mencionando aquí Pablo. Versículo número 10, la última parte, dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así como podemos hablar del apóstol Pedro como un hombre que fue afligido y llora amargamente después de fallarle a su Señor, veamos a Judas ahora. Ahí despuesito del capítulo 26, versículo número 75, en el capítulo número 27, en el verso número 3 nos habla también de la muerte de Judas. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió. Aquí la Reina Valera nos traduce como arrepentido, que propiamente en el griego la palabra para arrepentido es metanoia, que no aparece aquí, sino aparece otra palabra que da a entender como con remordimiento. Remordimiento. ¿Es lo mismo el arrepentimiento que el remordimiento? No. La gente cuando se arrepiente cambia. La gente cuando se remuerde no cambia. No cambia. Y es lo que ocurrió aquí con Judas. Dice, devolvió, podemos entenderlo, y usted puede buscarlo tal vez en otras versiones y se va a dar cuenta que algunos dan a entender como remordimiento, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Versículo 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y se fue y se ahorcó. No estoy diciendo con esto que todos los suicidios son por causa de una aflicción que es según el mundo y no según Dios. No estoy diciendo con esto. Pero lo que sí estoy diciendo es que en este caso, hay muchas razones por las cuales la gente a veces se quita la vida. A veces son por problemas incluso de tipo psiquiátricos, psicológicos, no espirituales necesariamente o de conciencia. Pero en este caso, sí nos narra la escritura que lo que motivó a Judas a cometer suicidio fue la aflicción en su corazón, pero que no la llevó al arrepentimiento, que lo llevó al remordimiento. El dolor que es según el mundo, la aflicción que es según este mundo, no produce cambio, no produce algo bueno. No provoca algo santo y agradable a Dios. No produce algo que cambie nuestro corazón. Produce amargura. Quien no endurece su corazón, hablemos de la aflicción que lleva al arrepentimiento, que es quien no endurece su corazón ante el dolor, quien no abre su corazón al mal, sino que sufriendo bajo su opresión, dando la razón a la verdad que es Dios, abre la ventana para que la luz de Dios entre. Por eso Pedro, ¿verdad?, se acerca a Jesús. Sabiendo que ha habido un cambio sustancial en su corazón por esa aflicción amarga que él tuvo después de haberle fallado. Y por eso Jesús, conociendo su corazón, le dice, apacienta mis corderos. Pero también dice, hablando de la aflicción, un tipo de aflicción que no lleva al arrepentimiento, que amarga, dice, quien no se conforma con el mal, una forma, perdón, seguimos hablando de la aflicción como esa aflicción que nos transforma. Quien se aflige ante lo malo que ocurre en este mundo, no se conforma con el mal. No dice, bueno, pues es que así tiene que ser. No dice, bueno, pues sí, hay mucha injusticia social, pero pues no pasa nada. O no dice, pues es un mal necesario. Dice, es quien no se conforma con el mal.
que es una forma de oponerse, es una forma de oponerse a lo que hacen todos. ¿Qué hacía cuando el apóstol Pablo entra a Atenas? Dice que al entrar a la ciudad, su espíritu se enardecía al ver la idolatría de la ciudad. Hay cosas que como cristianos nos deben dar tristeza, pero que nos deben dar tristeza para seguir siendo luz. Y en ese sentido Jesucristo dice por eso, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los afligidos, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué piensa usted que pudieron haber pensado los mártires cristianos al recordar las palabras del Señor Jesucristo? Bienaventurados los afligidos, porque ellos recibirán consolación. Señor, en este momento estoy siendo afligido. En este momento, por causa de ti. Está relacionado con la otra bienaventuranza más adelante, donde dice, bienaventurados los perseguidos por causa de mi nombre. Está muy relacionado con ellos, sin duda. Pero ¿qué piensa que pudieron haber imaginado los mártires cristianos cuando recordaban ese pasaje, recordaban esas palabras del Señor que decían, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los afligidos, bienaventurados los que padecen, porque ellos van a recibir consolación? Sin duda estaban pensando, Señor, esta aflicción es momentánea. Esta aflicción es momentánea. Y hermanos, también debemos entender una cosa, que mientras estemos en esta vida, hay un hecho poderoso y hermoso en la vida de los afligidos para ser consolados. Los que hemos sido afligidos para arrepentimiento, vamos a ser consolados. Y solamente a través de la aflicción del espíritu del ser humano hay una verdadera conversión. A veces decimos, Señor, queremos un avivamiento, pero no estamos dispuestos a veces a ver las cosas como Dios las ve, a entender las cosas como Dios las entiende, a comprender que la maldad de este mundo se ha multiplicado. Por eso dice la Biblia, y al haberse multiplicado la maldad del mundo, el amor de muchos se enfriará. Hoy mucha gente se ha enfriado. Hoy no me pueden decir, los cristianos verdaderos no pueden decir que su vida espiritual se enfrió porque los templos se cerraron. La vida espiritual del verdadero cristiano, del cristiano que realmente quiere buscar a Dios, no se puede enfriar por un templo cerrado, hermanos. No se puede enfriar. Porque no es responsabilidad del templo. Imagínense los cristianos de aquellos tiempos, los cristianos primitivos. Muchos pudieron haber tenido la excusa de que dejaron de seguir al Señor Jesucristo por la persecución, y entonces le dicen al Señor, Señor, lo que pasa es que empezaron a perseguirme, por eso ya no seguí. La vida del cristiano no se enfría cuando los templos se cierran. La vida del cristiano se enfría cuando se ha olvidado de buscar a Dios, independientemente de que el templo esté cerrado o abierto. Porque en estos tiempos y meses anteriores en los cuales el templo estaba abierto, muchos hermanos, muchos de nosotros en este tiempo, cuando los templos no estaban cerrados, cuando el templo Nueva Betel no estaba cerrado, poníamos muchas excusas para venir a la casa de Dios, para venir a adorar juntos a Dios. Poníamos muchas excusas. Y ahora que están cerrados, queremos que estén abiertos. Se lo digo esto, hermanos, usted, si es su caso, se lo digo esto para que pase lo que dice aquí en la Biblia, que muchos son contristados para arrepentimiento. Para que si usted estuvo en ese, si usted se da cuenta que estuvo en ese pensamiento en el cual cuando estaba abierto no buscaba a Dios y ahora le pone como excusa buscar a Dios el hecho de que el templo no esté abierto o que extraña el templo, hermano, usted necesita arrepentirse. Hermana, usted necesita arrepentirse. Porque la vida espiritual no depende de un templo abierto o cerrado. La vida espiritual depende de un corazón que quiere buscar a Dios. La mujer samaritana le preguntó al Señor Jesucristo, ¿dónde debemos adorar? Me parece que tú eres profeta, si es que tú me puedes ayudar, Señor Jesucristo, ¿dónde debemos adorar? ¿En el templo de Jerusalén o acá en Siquem, en Samaria?
¿Y qué Jesús le dijo? Mujer, la hora viene y la hora viene, la hora es y la hora viene en la cual los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No en un lugar, es en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca el Señor. Estamos en tiempos de aflicción, hermanos. Estamos en tiempos de aflicción no porque los templos estén cerrados. Estamos en tiempos de aflicción porque se está enseñando lo contrario a la verdad de Dios. Porque estamos viendo cómo los jóvenes, incluso a veces de nuestra propia iglesia, algunos, yo he visto cómo algunos de nuestros jóvenes están y comparten algunos de ellos cosas a favor del aborto. No puedo estar yo en aflicción. Es una aflicción para mí eso. Estamos en aflicción cuando veo a jóvenes de nuestras propias iglesias, hermanos, permeados, convencidos por las cuestiones como la ideología de género. Estamos en aflicción hoy cuando vemos una sociedad que con su boca adora a Dios, pero con esa misma boca también dice que no importa cómo se le llama el pecado, amor es amor. Estamos en aflicción. Pero esa aflicción nos debe llevar a hacer un compromiso con Dios, a tener un arrepentimiento, una verdadera conversión, hermanos, en la cual debemos estar en un compromiso verdadero con Dios, independientemente de si está abierto el templo o no. Independientemente de cuál sea nuestra situación física o no. Necesitamos en este tiempo afligir nuestros corazones. Necesitamos que nuestra vida realmente busque a Dios. Que nos olvidemos de nuestros deseos para buscar realmente a Dios. Decimos del joven rico, no fue capaz de dejar todo por seguirle y pensamos que nosotros realmente hemos hecho todo por el Señor Jesucristo. Aflijamos nuestro corazón. Permitamos que el Espíritu de Dios aflija nuestro corazón para que realmente ocurra una verdadera transformación en nuestra vida. Porque vienen tiempos más difíciles, hermanos. Vienen tiempos en los cuales los verdaderos creyentes van a ser perseguidos. Los verdaderos hijos de Dios van a ser perseguidos porque no se han dejado permear por lo que este mundo enseña. Porque no se han conformado este siglo, porque no se han dejado conformar este siglo. Porque su único anhelo es servir a su Dios. Hermanos, vienen tiempos difíciles. Hay un hecho poderoso y hermoso en la vida de los afligidos para arrepentimiento. Están siendo consolados. Como dije hace un momento, no es casualidad que diga el Señor Jesucristo, bienaventurados los que lloran por esto, porque estos serán consolados. La consolación es una obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero la consolación viene por el efecto de una vida que se ha arrepentido delante del Señor. El Espíritu Santo viene sobre la vida de aquellos que han entendido el perdón de Dios como algo infinito, verdadero, real en su vida, pero que también han entendido que su vida, al ser perdonada, necesita ser cambiada. Joel capítulo 2, y con esto vamos a terminar, vamos a culminar, vamos a concluir en este tiempo. Joel capítulo 2, verso número 12. Dice pues, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. No es casualidad. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Dios no busca necesariamente el ayuno en sí, sino que está buscando la aflicción del espíritu.
Reunid al pueblo, versículo 16, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños en los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos, Jehová, ¿dónde está su Dios? Y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. ¿Qué es el pan, mosto y aceite? Bueno, es la alegría, la saciedad. Son símbolos de lo que provoca el Espíritu Santo en una vida que al ser afligida se ha permitido ser convertida y regenerada. ¿Qué es lo que pide hoy Dios de ti, de mi hermano? Que nos convirtamos de corazón. Y para que haya una conversión de corazón, debe haber aflicción en el corazón. Para que haya restauración, tiene que haber quebrantamiento. No puede haber restauración en la vida de un ser humano si no hay quebrantamiento. A eso se refiere la confesión. No puede haber un cambio de vida si no hay la confesión de que hay una vida que no ha agradado a Dios. La confesión es el quebrantamiento de la vida del creyente. Estemos en este tiempo convencidos de que Dios espera de nosotros que nuestro corazón se aflija por Él. Se aflija no por lo que necesariamente pensamos que deba ocurrir en el mundo, sino por lo que sabemos que debe ocurrir en nuestro corazón. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán la porción del Espíritu Santo en su vida. Yo le invito a que